pena mirar. Tengo puestos los ojos. Tropas invaden la ciudad santa de Jerusalén, como que fuera un, ¿cómo se llama esto? Titular en la madera de un periódico, las letras gorditas. Tropas. Esto es bastante serio. Quiero que el Espíritu Santo, y suplico que nos enseñe, nos instruya. Yo no creo que nosotros vayamos a estar físicamente en ese momento, ¿no? Y he confiado en el Señor de que nuestro amado, antes que esto acontezca, nos lleva. Así es, ¿no? En ese tema de las tropas, porque esto es futuro, ¿no? Esta ciudad amada de Jerusalén va a ser invadida, ¿no? Tengo 3 pensamientos para compartirlos con ustedes. El primero es: los gentiles invaden Jerusalén. Los babilonios en el año 587 invadieron Jerusalén. Los romanos en el año 70 invadieron Jerusalén. Y no se sabe quiénes invadirán Jerusalén en los tiempos de la gran tribulación. Pero será invadida, ¿no? Tremendo. El segundo pensamiento es: Jesús y el profeta Daniel profetizaron acerca de la caída de Jerusalén en los tiempos de la tribulación. Lo dijeron, lo advirtieron, está escrito. Y el último pensamiento es: cuando el Señor le dice a Juan, mide el templo, porque vamos a leer la porción, ya llegamos al capítulo 11 de Apocalipsis. Y el Señor le dice a Juan, mide el templo. El tercer pensamiento es: ¿cuál templo deberá medir Juan? ¿A cuál templo se refiere Dios? Es una buena interrogante, ¿no? Quiero que lea conmigo el capítulo 11 de Apocalipsis. Ya llegamos al capítulo 11, hemos venido capítulo por capítulo. Y luego oramos pidiendo al Señor que nos enseñe. Dice este capítulo 11, solo vamos a leer un par de versículos, porque después sigue el gran tema de los 2 testigos. Pero en estos 2 primeros versículos dice: entonces dice Juan, el que escribe Apocalipsis, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Luego dice el versículo 2: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a quienes, a los gentiles, es decir, las naciones, todas las naciones que no son israelitas, no son pueblo de Dios, no son pueblo de Israel. Ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Los gentiles, estamos hablando de tropas, de ejércitos, hollarán la ciudad. La versión católica dice, pisotearán la ciudad, ¿no? Quiero que oremos, porque esto es como una noticia fuerte al futuro. No ha ocurrido, pero sí va a ocurrir. Diga: mi Padre bueno, mi Padre eterno, mi soberano Dios, mi Señor amado, invocamos el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Te suplico, mi Padre, por tu gran nombre, que nos enseñes, nos instruyas, nos abras los ojos del entendimiento, que tu Espíritu Santo nos ilumine.
Danos palabra tuya de tu corazón a nuestro corazón, de tu boca a nuestra boca. Oh mi Padre, te adoramos, te damos gracias. Gracias, mi Padre bueno. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Y decimos, amén. Muy bien. Cuando uno lee estas cosas se queda pensando. Por eso el libro de Apocalipsis es apasionante, porque es como el programa de Dios de los últimos tiempos. Aunque quiero decirle que los tiempos de la tribulación todavía no es el fin. No, ubiquémonos. Estamos en un tiempo donde sí los habitantes del planeta estamos sufriendo efectos, bueno, ¿por qué no decirlo? Catástrofes en el clima, terremotos, pestes. Pero todo esto no es todavía el fin. Porque esto es como anuncios, como avisos de que el Hijo de Dios viene a la tierra. Y debemos comprender sus dos venidas. Claro, la venida a nacer, crecer, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Pero cuando digo dos venidas me refiero a la primera, a traernos. Mucha gente usa el término rapto. A mí no me gusta el término rapto. Primero porque no hay un versículo que diga rapto. Dice arrebatamiento. Si lo queremos hacer más sencillo, traslado. Entonces, esa venida nosotros la esperamos como iglesia. Es la venida, llamémosle así, invisible. Donde nadie lo va a ver, solamente los suyos. Los que estamos pendientes. Y si estamos en las tumbas, pues de ahí vamos a salir, porque a la voz de Él seremos resucitados. Los que estén vivos, pues van a ser transformados, dice la Biblia. Entonces, ese es el traslado, el arrebatamiento. Eso lo esperamos. Pasado esto, sí viene la gran tormenta de los 7 años. Terrible, ¿no? Esta porción tiene que ver con la mitad. Comienzan los 7 años y a los 3 años y medio de esa tribulación ocurre esto que acabamos de leer, ¿no? Ahora, yo le dije 2 venidas de Jesús. La otra es cuando Él viene con sus ángeles y viene precisamente a poner en su lugar al anticristo. Porque el anticristo se envalentona, él cree de que él ya la hizo y tiene un gobierno de 7 años terrible, hace destrozos horribles, que eso ya vamos a entrar a los capítulos operativos del anticristo. Pero se cierra en el capítulo 19 cuando Jesús viene en su gloria y entonces sí todo le verá. Ya viene como el Rey de reyes, Señor de señores. Viene con sus ángeles y va a estar en esa guerra del Armagedón donde con la espada de su boca todo destruido. Y el anticristo y el falso profeta van a parar ¿a dónde? Al lago de fuego. Pero aún no es el fin. Porque pasado esto comienzan 1000 años aquí en la tierra, 1000 años de paz, de gozo, de bendición, con el reino de Jesús aquí en la tierra. Se preguntará usted, pastor, pero ¿y con quiénes va a reinar? Esto es importante, ¿no? Recuerde que están en espera los santos del Antiguo Testamento. ¿Y dónde están ellos? Allá en el paraíso de Dios, en el tercer cielo. Y aún los santos del Nuevo Testamento que ya murieron. Allá están todos los apóstoles y toda esa gente cristiana que murió y ha venido muriendo. Entonces, con esto va a reinar Jesucristo
en esos 1000 años. Pero ahora agréguele, no solamente los santos del Antiguo Testamento y no solamente los santos del Nuevo Testamento, sino la iglesia. La iglesia, toda la iglesia. Pero además agréguele los santos de la tribulación. Los santos de la tribulación. Que son, yo diría millones, ¿no? Que los vimos ahí en el capítulo 7 de Apocalipsis. Con esto va a gobernar Cristo. Pero estos son los que están resucitados con cuerpo celestial, ¿no? Pero va a gobernar sobre personas vivas de carne y hueso. Cuando entramos a ese milenio. ¿Y quiénes son ellos? El remanente de Israel, que Dios lo guardó y no murieron en la tribulación. Pero ¿quiénes más? Las naciones. Y esto de las naciones hay que ponerle ojo, porque no crea usted que porque van a ser las naciones todas amén, no. Son impíos. Pero de alguna manera se someten al gobierno de Cristo. ¿Y qué van a hacer? Si Él no va a gobernar ahí con la democracia, ¿sabían ustedes que la democracia es antibíblica? Se oye feo, ¿verdad? Se lo repito. La democracia es un invento de los hombres. Y yo no voy a hablar de ese tema porque es un tema político, ¿no? Pero Jesús no va a gobernar con democracia. Dice que va a gobernar ¿con qué? Con vara de hierro. Le guste o no le guste. Pero ese será un tema especial más adelante. Lo que me interesa es que cuando vemos estas cosas no estemos pensando que ya es el fin. No, falta. Y cuando gobierna Jesús esos 1000 años, entonces sí, porque Satán durante los 1000 años está embuchacado allá, no en el lago de fuego, sino cautivo, preso, encadenado en las profundidades de la tierra. Y al final de los 1000 años es liberado, es suelto. Se ha dicho, pero eso no funciona, esa teoría, que es para ver si se arrepiente el diablo. No, hombre, si ese está condenado, él sale más diablo. ¿Sabe por qué? Porque en los 1000 años él encerrado no tendrá la oportunidad de influenciar en las mentes de nadie, de los gobernados, de los seres humanos que estén gobernados. No va a influenciar en las mentes porque él está ya encerrado, Satán. Y allí se va a ver si esos humanos de veras están rendidos, sumisos, sujetos al reino de Cristo o no. Y una gran cantidad de gente no está sujeta a Cristo. Porque al nomás Satán es liberado, Satán comienza a influenciar en las mentes. Mire, ahí llega y todos y comienzan a pensar en contra de Jesús. Y Satán levanta millones y millones y millones de gente en una guerra, según él, contra Cristo, contra su reino, contra la ciudad amada y todo. Y ahí sí es el final. ¿Por qué? Porque ahí llueve fuego del cielo y consume a todos los revoltosos. Consumidos. Y Satán, el Señor lo manda ¿a dónde? Al lago de fuego. Ahí sí estamos ya en la parte final, porque ya el mal se fue a su lugar, que es el lago de fuego, y luego pues se establece el nuevo mundo, el reino de Jesucristo, el reino del Padre, según el capítulo 21 de Apocalipsis y 22. Así es que no estamos llegando al fin todavía. Sin embargo, es bueno que veamos esto. ¿Cuál es el tema que estamos desarrollando? Tropas. ¿Dónde? Invaden la ciudad de Jerusalén. Para ver esto es necesario que veamos un poquitín de historia. Y el punto 1 que he puesto aquí le llamo así: los gentiles invaden Jerusalén. ¿Quiénes son los gentiles? Todas aquellas personas, todos aquellos individuos humanos que no son israelitas, de cualquier país, nación, color, raza, que no son israelitas, se les llaman gentiles. Ahora, ¿cuándo fue la primera invasión formal a Jerusalén?
fue la que hizo Nabucodonosor, los babilonios. Esa invasión, según Segundo de Reyes, capítulo 25, versículo 1 al 7, y Jeremías 39, 1 al 7, son las porciones bíblicas que nos hablan de que las tropas de Babilonia, las tropas de Nabucodonosor invadieron, entraron a Jerusalén y destruyeron la ciudad, le dieron fuego, destruyeron el templo. Y claro, se llevaron cautivos a los jerusalemitanos, es decir, a los de Judá. Fue triste, fue una tragedia, ¿no?, para ese pueblo. Claro, razones había, porque era un pueblo necio, terco. Por eso le digo a ustedes, nosotros en nuestro tiempo, en nuestra época, y veámonos en el espejo de la historia, porque el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, y en particular Judá, Jerusalén, eran como su esposa amada. Leamos simplemente los profetas cuando le dice él a Jerusalén, a Judá, le dice: esposa mía, pero te has vuelto como una ramera, te has prostituido, te has ido detrás de otros dioses. Y el Señor pues le mandó un profeta, le mandó otro profeta, y cantidad de profetas, y no escucharon a los profetas. Y por más que Dios les dijo: miren, va a venir del norte, va a venir el adversario. Y así fue. Ellos no quisieron creerle a Dios y no quisieron cambiar el rumbo de su vida, ¿no? Y fue la terrible invasión de estas tropas de Nabucodonosor. Y qué terrible, hermanos. Le dieron fuego a la ciudad y destruyeron el templo. Al grado que dice Josefo, el gran historiador Flavio Josefo, que el templo destruido, el arca la destruyeron estos babilonios, la hicieron pedazos para llevarse el oro. Aquí hay un conflicto histórico. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice Flavio Josefo, y es probable. Pero Jeremías, segundo libro de Macabeos, Jeremías escondió el arca en un monte, ¿no? Así que ahí estamos, ¿verdad? ¿Cuál de las dos? Pero ese es otro tema. Lo importante es que no olvidemos que Jerusalén fue invadida. ¿En qué año le dije? ¿En qué año? 587 antes de Cristo. No olvidemos esa fecha. Pero luego viene la segunda invasión. Ya fue después de Cristo. La segunda invasión fue en el año 70. ¿Quién invadió a Jerusalén? Las tropas romanas. ¿Quién era el que iba al frente? El general Tito. Entonces fue doloroso porque murió mucha gente. Mataron, sobre todo mujeres, murieron traspasadas por la espada en sus vientres, ¿no? Murieron. Y claro, también destruyeron la ciudad. Y el templo quedó completamente, como dijo Jesús. Ya Jesús lo había profetizado y dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Y así fue. Ahora, de allá, que eso hace ya, diríamos, alrededor de, vamos a ver, años 70, serían 2000 años. Menos 70, estamos hablando de 1930. Pero como ya pasaron 20 años o 21, estamos hablando de 1950 años. En esa invasión. Ahora, el pueblo judío tuvo que huir. Y hay porciones bíblicas que usted puede verlas si quiere. Lucas 21:5. Me gustaría que viéramos ese versículo. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas, Lucas 21:5, piedras y ofrendas votivas, dijo, ¿qué dice Jesús? En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Le pregunto, ¿eso lo dijo Jesús? ¿Se cumplió? Sí, se cumplió. 70 años después.
bueno, menos 30, diríamos 40 años después. Ajá. Cuando dije menos 30 me refiero a la edad de Cristo. Cuando Él dijo eso. Y fue en el año 70, 40 años después, se cumple la invasión de las tropas romanas. Ahora, esto es importante, hermanos, que tomemos nota nosotros, para darle como seguimiento a todo esto, ¿no? Porque es doloroso, ¿no? Qué historia más triste, ¿no? Para ese pueblo y para Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que hay? Nomás los escombros. Pero del templo, ¿qué es lo que hay? Los muros. Que no ha visto usted en las noticias cuando van los peregrinos o van los turistas, que van allí a tocar los muros y comienzan a hacer oración ahí, a interceder. Meten ahí peticiones, los muros de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Esa fue la segunda invasión. Ahora viene la tercera por los gentiles, y es lo que hemos leído en el versículo 2 de Apocalipsis capítulo 11. Los gentiles en la tribulación. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, es decir, 3 años y medio. Esto es futuro. Serán los tiempos de la tribulación. Los estudiosos están diciendo que comienzan a transcurrir los 7 años. ¿Se acuerdan ustedes cuando el anticristo aparece en el capítulo 6, versículo 2, en el caballo blanco? Pues miren todo lo que hace el anticristo en ese capítulo 6, y cuando llega a la mitad, a los 3 años y medio, ocurre esto. Le dije yo que son capítulos donde opera el anticristo. Si usted se fijó en el capítulo 6, opera el anticristo. Lo mira que aparece en el versículo 2 con el primer sello. Lo mira en la guerra con el segundo sello. Luego, el tercero y cuarto sello tienen que ver con muerte, porque hay escasez y hay mortandad. Pero el quinto sello es una mortandad de gente. ¿Y quién lo hace? El anticristo. Ahora, estamos viendo aquí, pues, ya en este capítulo 11, porque ya analizamos los otros capítulos anteriores, ahora lo vemos al anticristo también en acción. ¿Por qué? Porque después de este tema de la invasión de la ciudad y también de la medición del templo, vienen los 2 testigos, que suponemos que será Moisés y Elías. ¿Y quién mata a estos 2 testigos? Pues el anticristo. Cuando entremos al capítulo 13 se va a dar cuenta usted también las barbaridades que hace el anticristo. Entonces es interesante ver que los gentiles invaden la ciudad amada. Cuando decimos los gentiles no sabemos quiénes. Podemos nosotros suponer. Podrían ser los asiáticos. Yo no sé, pero podrían ser los chinos, podrían ser los rusos, podrían ser los otros países árabes como Irak, Irán, que se la tienen contra Israel. Podrían ser estos países. Nadie sabe. Ya dijimos que allá en la historia fue Babilonia y después fue Roma. Entonces, pero sí va a ser invadida. Es decir, las tropas van a invadir la ciudad de Jerusalén. Triste, ¿verdad? Doloroso. Ahora quiero que vea lo que dice Jesús acerca de esto. Porque Jesús profetizó esto y también Daniel. Puede leer Lucas 21:20, si me hace el favor. Ya en la segunda parte, Jesús y Daniel profetizan, que dice Lucas 21:20 hasta el 24. Pero cuando viereis a Jerusalén, dice Jesús, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Podría ser que esto que profetiza Jesús tenga doble cumplimiento. Y que el primer cumplimiento fue cuando la rodearon las tropas de Roma
y destruyeron a Jerusalén. Porque hay muchas profecías en la Biblia que tienen doble cumplimiento. Pero también estamos pensando que tiene mucho que ver por el contexto que se refiere a estos tiempos de la tribulación. ¿Qué dijo el versículo? Cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Sigamos leyendo ahí. Estamos en Lucas 21:20. Siguiente versículo. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que en medio de ella, váyanse. Y los que están en los campos, no entren en ella. Siga leyendo. Ajá. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. No sé si ya llegamos al versículo 24. Por favor. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, ira sobre este pueblo. Y más, finalmente, ¿qué dice? Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Le dije que puede tener doble cumplimiento. ¿Sabe por qué? Porque está diciendo la primera parte, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Cuando las tropas de Tito invadieron Jerusalén, la gente israelita salió huyendo a todas partes, sobre todo Europa, ¿no? Eso diríamos, si se aplica a eso ya se cumplió. Pero podría ser que en ese tiempo que sean invadidos otra vez por los gentiles, por tropas que no se sabe ni de dónde, también los hermanos israelitas que estén ahí los lleven cautivos, capturados a las diferentes naciones. ¿Orden de quién? Del anticristo. Ahora, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Si se refiere propiamente a esto último, ¿cuántos tiempos tendrán? 42 meses. Si son los últimos tiempos. Es preocupante, ¿no? No de veras. Porque es un pueblo como que es el foco donde todos los ojos están ahí. Pero bien, hay promesas de parte de Dios para ellos que ellos van a reinar con Cristo, ¿no? Claro, esto se le llama la angustia de Jacob, las aflicciones que van a sufrir, ¿no? Ahora, Daniel profetiza también, dijo Daniel 9:27, Daniel 11:31 y 12:11. ¿Qué dice Daniel en el capítulo 9, versículo 27? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la, ¿qué dice ahí? A la mitad de la semana. Está concordando, porque cuando decimos que la semana de Daniel tiene que ver con los 7 años de tribulación. 7 años. Por eso está diciendo a la mitad de la semana, los 3 años y medio, o sea, las 42 meses. A la mitad de la semana, ¿qué pasará? Mire, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Lo que está determinado se... Bueno, oiga, el anticristo descaradamente está allí, haciendo su antojo. Vamos a dedicarle un estudio a esto más adelante, ¿no? Porque hay curiosidad, ¿no? Hay aquello de que Israel es engañado en determinado momento de que el anticristo es el Mesías. Pero le digo más despacio, lo vamos a ver. Y según Daniel, pareciera que Israel firma un pacto con él. Pero a media semana se rompe el pacto. Y pareciera que es ahí donde el anticristo se enfurece y hace la matanza de gente. Terrible, ¿no?
Pero eso lo vamos a analizar después cuando ya hablemos de la persona propiamente del anticristo. Hoy solo me interesa esto de la invasión. Dijo el versículo 11:31 de ese capítulo, de ese libro de Daniel, 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esto amerita un análisis. ¿Por qué? Porque le vamos a dedicar otro estudio, otro tiempo a esto del templo. Aquí solo voy a tocar la tercera parte así, nomás superficial. Eso da la idea que el anticristo permite que se construya el templo y luego los israelitas ortodoxos hagan los sacrificios históricos. Fíjense. Hoy no hay templo, nomás que hay muros, pero hay una fuerza muy, pero muy poderosa de que lo van a reconstruir, que lo van a levantar, que lo van a hacer nuevo. El problema es que en estos momentos no lo pueden hacer porque allí donde se va a levantar está la mezquita, que se le llama la mezquita de Omar, y es el lugar santo para los musulmanes. Porque los musulmanes solo tienen dos lugares santos para ellos: la Meca y la Meca y la mezquita de Omar, que es allí precisamente en Jerusalén. Y eso sería terrible que ya los israelitas quisieran, ya vamos a hacer el templo. Como dijo uno de los grandes hombres israelitas, que solo Dios podría tumbar esa mezquita con un terremoto y que eso dé lugar a levantar el templo. Pero existe, todos los estudios apuntan que lo van a construir. ¿En qué tiempo? No lo sabemos. ¿Quién les va a ayudar para hacerlo? Aquí viene la duda. ¿No será que el anticristo al principio le sonríe como una muchacha hermosa, verdad? Y bueno, hagámoslo y todo eso. Y al final se le da vuelta cuando se rompe. Vamos a seguir estudiando. Ahora, con esta, diríamos, entradita, quiero que veamos esto, ¿cuál templo? Porque el Señor le está diciendo a Juan, mide el templo, versículo 1, capítulo 11, versículo 1. Me fue dado una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Pero cuál templo? Si cuando Juan recibe la revelación, ya no existía templo. Ya habían invadido las tropas romanas. Solo eran los muros. Y todos estos 2000 años que han pasado no ha habido templo. Entonces da la idea que se va a levantar un nuevo templo. Y esto nos vamos a tratar la manera de meter a investigar, ¿no? Pero sin embargo, es bueno que veamos por lo menos los tres templos de la historia, así rapidito, ¿no? Los tres templos de la historia. ¿Cuál es el primer templo de la historia? El templo que construyó Salomón. Ya dijimos que ese templo fue destruido cuando invadieron las tropas de Babilonia y el templo fue destruido. Es el primer templo. Y claro, fueron a parar cautivos a Babilonia, pero cuando ellos, después de los 70 años de estar cautivos, regresan a su tierra, ¿a qué regresaron? A reconstruir. Y entonces levantaron de nuevo el templo, y el templo se le llama el templo de Zorobabel. El templo de Zorobabel, él fue el encargado. Claro, los medo-persas que contribuyeron al regreso de Israel a su tierra, ellos ayudaron a la construcción del templo. Este sería el segundo templo. Pero luego tenemos también el tercer templo, y se le llama el templo de Herodes. Se dice que este templo de Herodes, lo que hizo Herodes fue hermosearlo, remodelarlo.
acabarlo, es decir, ponerlo bonito, pues, embellecerlo. Y así se le conoce como el templo de Herodes. Es el templo que destruyeron los romanos. Ya dije en el año 70. ¿No? ¿Cuántos templos le salieron? 3. Pero ahora, ¿a qué templo se está refiriendo Dios? Pues cuando le dice a Juan, mídelo. Mide el templo. Entonces caemos en que podría Israel como nación levantarse un nuevo templo, porque es el símbolo para ellos de unidad, ¿no? Y esto está a futuro, la construcción de ese nuevo templo, ¿no? Ahora, esto es importante. Medida. ¿Saben por qué es importante? Porque está diciendo de que también mide a los que adoran. Léalo de nuevo el versículo 1. Levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran. Quiere decir que habrá un remanente. Un remanente, ¿no? Probablemente Dios va a resguardar. Oiga, va a resguardar un remanente fiel. Que siempre, porque Dios siempre ha actuado de esa manera, ¿no? Siempre con el remanente, Dios ha estado con ellos. Así es. Pero cuando le dice, pero el atrio, de ahí para afuera, no lo midas. Porque eso está bajo las botas de las tropas. Y es aquí donde el pueblo, el grueso de la población. ¿Saben una cosa? Se van a asustar. Cuando decimos el pueblo de Israel, en estos momentos, ¿no cree usted que ellos son tan piadosos, tan entregados, pues? Yo pude ver un reportaje hace un poquito más de un año de un periodista que comenzó a hacer entrevistas a los israelitas, como que si alguien viniera a hacer entrevista aquí a cada salvadoreño. Y les hablaba el periodista del Mesías. No sabemos de eso, le decía. Pero ¿acaso no es Jesús? Les decía él. No, le decían. Se sabe de un Jesús, pero ellos dicen que se robaron el cuerpo. Mire, todos atravesados, ¿no? Pareciera que la masa de los israelitas no está en esto de la venida del Mesías. Sí, hay un remanente, gente conservadora de las Escrituras, ¿no? Y bien decía el siervo de Dios, el finado Toby, que en paz descanse. Decía él, porque él viajó varias veces a Israel, ¿no? Decía, no hombre, decía, si los lugares santos, allá la tumba donde dicen que Jesús fue sepultado, allá el pesebre donde dicen que Jesús nació, allá todos los lugares son lugares turísticos, que implican para Israel dinero, plata, ingresos. ¿Por qué? Porque allí llegan los cristianos ortodoxos. ¿Sabía usted que son muchos los ortodoxos en Rusia, en la iglesia oficial, ¿no? Pero llegan también los cristianos católicos del mundo. Y llegan los cristianos protestantes o evangélicos del mundo. Así es que llegan ellos a ver los lugares santos y claro, son atendidos, son recibidos y son muy bien guiados, pero todo se mueve en un contexto ¿qué? Económico. Entonces, Dios tendrá que tratar con esa nación en su momento, ¿no? Ahora esto, mira el templo y mira los que están adorando. Mira cuántos son, mis amados, pero ¿qué tal si lo aplicamos a nosotros? ¿Sabe? Más adelante vamos a hablar esto, que el anticristo se sienta en el templo diciéndole, yo soy Dios, adórenme. Según 2 Tesalonicenses capítulo 2.
ahí vamos a quedarnos para la próxima. Pero hoy quiero que reflexionemos. ¿Acaso también tóquese acá, esto no es templo? Aquí está el templo. ¿Verdad que aquí está el templo? La gran pregunta es, esto ya no es literal, es un término espiritual. ¿Le damos lugar nosotros a que el enemigo nos lleve a pensamientos y sentimientos malsanos? Eso es personal. Eso está como un mensaje que prediqué yo tanto que me gustó. ¡Fuera, Tobías! ¿Y quién es Tobías? Era un enemigo de los israelitas, pero un sacerdote emparentó con él. Quizás se volvió suegro o yerno. Y entonces dijo que entre, que venga Tobías, le vamos a dar que viva aquí. ¿Y a dónde? En el templo. En una de las habitaciones del templo. Saquen, dijo el del templo, saquen de esa habitación, saquen los diezmos, porque todos los diezmos eran de cosas, de trigo, de aceite, que la gente llevaba, no era de dinero. Pues saquen todo eso, saquen. Y que viva ahí Tobías, un gran enemigo de Israel. ¿Y quién le consintió? El sacerdote. Cuando se dio cuenta Nehemías, así que así estamos, dijo, ahí voy. Y llegó, óigame, a sacarlo. ¡Fuera! Y salió ese señor, mire, con todos los cachivaches para afuera. Y Nehemías mandó a lavar la habitación. ¿Cuál es la aplicación? ¿Sabe por qué fui a dar esa vueltecita? Porque este es el templo de Dios. Tóquese el templo de Dios aquí. Ajá. Pero tenemos la delicadeza de que va a entrar a vivir el mundo aquí. Y todos le decimos bienvenido al mundo, ¿verdad? Entra, entra, todo lo del mundo, entra, entra, entra. Pero para que entre el mundo aquí, ¿sabe qué hacemos? Sacamos el trigo, que es la palabra. Sacamos el aceite, que es el espíritu, la unción. Sacamos todo lo de Dios y que entre el mundo. No, dijo Nehemías, no puede suceder eso. ¡Fuera! Fuera Tobías. Y lo sacó. Y traigan de regreso, después que lavaron, traigan de regreso, dijo, el incienso, el trigo, el aceite. Es cuando uno se arrepiente y reconoce que no puede tener un corazón con sentimientos mundanos. Me arrepiento, Señor, y me da vergüenza. Ahora te suplico, Señor, que me limpies, me laves, así como Nehemías limpió esa habitación donde estaba este tipo Tobías. Y cuando Nehemías dice, traigan el incienso, traigan. ¿Sabe qué es el incienso? La oración. Traigan el aceite. ¿Sabe qué es el aceite? La unción. Traigan el trigo para hacer el pan, la palabra. ¿Por qué me fui allí? Porque es peligroso cuando dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios. No puede ser tampoco un término tan literal. Podría ser un término mental, ¿no? Que uno le dé tanto espacio y tanto lugar con el pensamiento a estos enemigos de Cristo. Quiero que oremos, porque todo lo que decimos son aspectos del futuro. Algo que viene, algo que está ya programado. Pero la gran pregunta es, ¿estoy listo para escapar de todas las cosas que vienen? Eso ya es personal. Y es cada uno de nosotros. ¿Estamos listos? Jesús lo dijo. Lucas 21:36. Velad y orad para que teáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Levantemos nuestras manos y diga: mi Padre, sabemos que vienen cosas terribles, Señor. No sabemos cuánto tiempo o en cuánto tiempo, pero sí sabemos que viene. Mi Dios, mi Señor, lávanos, límpianos. Lava nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes. Oh, perdónanos. Prepáranos con tu Espíritu Santo para estar preparados, mi Dios amado, para el momento en que hay que ascender. Oh, en el nombre de Jesús.
Oh Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos, te lo rogamos, mi Señor. En el nombre de Jesucristo, abrimos nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Oh, gracias Espíritu Santo. Aquí está mi vida, dígale. Enséñame cada día más y más a andar en tu temor reverente. Soy tu hijo. Y tú me has dicho como hijo ser santo porque yo soy santo. Gracias, Padre mío. Gracias, mi Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Y todos decimos, y los hermanos, ¿de dónde? De Sudamérica, de Norteamérica, de Centroamérica. Y quiero que hagamos una última oración. ¿Sabe por qué? Es necesario que oremos en estos momentos por nuestro país, por el gobierno de la República. Es nuestra tarea según la Biblia. Oremos por el gobierno de la República. ¿Y quién es el gobierno? Los diputados. ¿Y quién es el gobierno? El presidente y sus ministros. ¿Y quién es el gobierno? La Corte Suprema de Justicia, los 15 magistrados y todos los jueces forman el gobierno, más el Ministerio Público, que es la Fiscalía y las Procuradurías. Es nuestro trabajo no estar poniéndole el dedo y criticándolos. Es su oficio, ellos allá hagan lo que hagan. Si lo hacen bien, pues bendito Dios. Si lo hacen mal, pues la misma historia y la sociedad los va a juzgar. Pero nuestra tarea es que pedir, interceder, Señor, ilumínalos, 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 ilumínalos. Padre, te ruego, te suplico en el nombre de Jesús. Y me uno con tu pueblo, Señor, para suplicarte que ilumines, que les des sabiduría y conocimiento a nuestras autoridades, a nuestro gobierno, Señor. Rogamos, intercedemos por los 84 diputados. Rogamos, intercedemos, suplicamos por el presidente y sus ministros. Rogamos y suplicamos, Señor, por los magistrados, por los jueces, por toda esa Corte Suprema de Justicia, por el fiscal, por todas las autoridades, la policía, Señor, el ejército, todos los que ejercen autoridad. Intercedemos y suplicamos en el nombre de Jesús. Gracias, mi Padre, porque tú nos oyes. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Y decimos todos, amén. Voy a seguir predicando hasta que Cristo venga. No hay nada en este mundo que valga la pena mirar.